Epístola de San Pablo a los Romanos. Capítulo 7. Versículos del 1 al 13. Como estamos exentos de la ley de Moisés, ¿y a qué fin? Versos 1 al 6. Del efecto, virtud y oficio de la ley. Versos del 7 al 13. 1. Por ventura ignoráis, hermanos, pues hablo con los que saben la ley, que la ley tiene señorío sobre el hombre todo el tiempo que vive. 2. Porque la mujer que está sujeta a marido, mientras que vive el marido, atada está a la ley. Mas cuando muere su marido, suelta queda de la ley del marido. 3. Pues si viviendo el marido, fuere hallada con otro hombre, será llamada adúltera. Mas si muriere su marido, libre es de la ley del marido. De manera que no es adúltera si estuviere con otro marido. 4. Así también vosotros, hermanos míos, muertos estáis a la ley por el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de entre los muertos, a fin de que demos fruto para Dios. 5. Porque mientras estábamos en la carne, los afectos de los pecados, que eran por la ley, obraban en nuestros miembros, para dar fruto a la muerte. 6. Mas ahora sueltos estamos de la ley de muerte, en la cual estábamos presos, para que sirvamos en novedad de espíritu, y no en vejez de letra. 7. Pues ¿qué diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Mas yo no reconocía el pecado, sino por la ley, porque no conocía la concupiscencia, si la ley no dijera, no codiciarás. 8. Y el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, obró en mí toda concupiscencia, porque sin la ley el pecado estaba muerto. 9. Y yo vivía sin ley en algún tiempo, mas cuando vino el mandamiento, revivió el pecado. 10. Y yo he sido muerto, y el mandamiento que me era para vida, fue hallado serme para muerte. 11. Porque el pecado, tomando ocasión del mandamiento, me engañó, y por él me mató. 12. Y así la ley en verdad es santa, y el mandamiento santo y justo y bueno. 13. Luego lo que es bueno se ha hecho muerte para mí. No por cierto, sino que el pecado, para mostrarse pecado, engendró en mí la muerte por el bien, a fin que el pecado se haga sobremanera maligno por el mandamiento. Comentarios. 1. Por ventura ignoráis, hermanos, pues hablo con los que saben la ley, que la ley tiene señorío sobre el hombre todo el tiempo que vive. 1. El apóstol, después de una larga digresión, viene a la prueba de lo que había dicho en el capítulo precedente, que los fieles, habiendo muerto una vez, y resucitado espiritualmente con Jesucristo, no están ya bajo del dominio de la ley, porque ésta prohíbe al hombre indócil y pecador todos los malos deseos, domina mientras vive, esto es, mientras no ha muerto en él. El hombre viejo, que es la concupiscencia, le amenaza y le castiga, sin hacerle por esto más dócil. Mas si viene a destruirse en él el hombre viejo, entonces no le dominará ya la ley, porque no tendrá ya en sí ninguna cosa que se rebele contra él. Se puede también entender. Mientras vive el hombre, esto es, mientras está con vida, porque después de muerto cesa la obligación de la ley. Santo Tomás. 2. Porque la mujer que está sujeta a marido, mientras que vive el marido, atada está a la ley. 1. Del matrimonio. En esta comparación distingue San Pablo tres cosas: la mujer, la ley del matrimonio, y el marido. Y en la aplicación compara cada uno de nosotros con la mujer, nuestro hombre viejo con el marido, y la ley, que prohíbe los malos deseos, con la ley del matrimonio. Como la mujer queda libre de la ley del matrimonio por la muerte de su marido, así nosotros quedamos libres del dominio de la ley por la muerte del hombre viejo. 4. Así también vosotros, hermanos míos, muertos estáis 1. Manuscrito, mortiguados sodes. a la ley por el cuerpo de Cristo. 2. Por la muerte del cuerpo de Jesucristo sobre la cruz. Vosotros estabais comprehendidos y encerrados en Jesucristo. Su cuerpo sacrificado sobre la cruz ocupaba vuestro lugar y os representaba, y por consiguiente su muerte representaba también la vuestra, y moría para haceros libres de la ley, por lo que muriendo vosotros con él estáis muertos a la ley. El Crisóstomo. Para que seáis de otro. 3. Texto griego, andrí hetero, de otro esposo. Jesucristo, que es esposo no solamente de la Iglesia en general,
sino también de cada alma en particular, cuando está unida con él por caridad. Del que resucitó de entre los muertos, a fin de que demos fruto para Dios. 4. Y por la fecundidad de su gracia demos frutos de buenas obras, para que Dios sea honrado y glorificado. Hace alusión a la comparación que ha propuesto del matrimonio. 5. Porque mientras estábamos en la carne, los afectos de los pecados, que eran por la ley, obraban en nuestros miembros, para dar fruto a la muerte. 1. Cuando estábamos debajo del dominio de la concupiscencia, nuestros afectos pecaminosos, que la ley condenaba sin curarlos, se despertaban con ocasión de las mismas prohibiciones de esta ley, haciendo que los miembros de nuestro cuerpo sirviesen a las obras de iniquidad que nos daban la muerte. 6. Mas ahora sueltos estamos de la ley de muerte, 1, en la cual estábamos presos. 1. Que nos causaba la muerte no por sí misma, sino por la violencia de nuestras pasiones, irritadas por las mismas prohibiciones de la ley. Según el texto griego, estamos libres de la ley, habiendo muerto a aquello en que nos detenía presos. Para que sirvamos en novedad de espíritu 2, y no en vejez de letra. 2. Manuscrito, en noveza de espíritu, en no en vejedad de letra. Con un corazón nuevo que habemos recibido del nuevo Adán, y no debajo del imperio de la concupiscencia que hemos heredado del viejo, y al que nos sujetaba la letra de la ley. 7. Pues ¿qué diremos? 1. El apóstol previene la mala consecuencia que se podía sacar de la doctrina de los 2 versículos precedentes. ¿La ley es pecado? 2. En ninguna manera. 2. La causa del pecado. Mas yo no reconocía el pecado, sino por la ley, porque no conocía la concupiscencia, si la ley no dijera, no codiciarás. 3. No quiere decir el apóstol que los hombres no tuviesen algún conocimiento del pecado antes de la ley escrita, sino solamente que hay muchas faltas, que los hombres no tenían por pecados antes que la ley se las hubiera hecho conocer prohibiéndolas. Tales son los malos deseos. Véase San Jerónimo, Epístola a Algasiam. 8. Y el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, obró 1, en mí toda concupiscencia. 1. La concupiscencia irritada por la prohibición de la ley. Porque sin la ley el pecado, 2, estaba muerto. 2. Como adormecido, y por esto el hombre sin remordimiento alguno se entregaba a sus malos deseos, porque no conocía la injusticia y malicia que se ocultaba en ellos. Pecado por concupiscencia. 9. Y yo vivía sin ley. 1. Porque obraba sin remordimiento de conciencia, no conociendo el estado funesto de muerte a que me reducía el pecado. Habla en persona de su nación. 10. Y yo he sido muerto, y el mandamiento que me era para vida, fue hallado serme para muerte. 1. Habiéndose revelado mis pasiones con ocasión del mandamiento, merecí la muerte eterna por una transgresión manifiesta de la ley. San Agustín, De Vera Religione, capítulo 6. 11. Porque el pecado, 1, tomando ocasión del mandamiento, me engañó, y por él me mató. 1. Esta maligna inclinación al pecado irritándose más con la misma prohibición, me hizo insensiblemente consentir en quebrantar la ley, y me acarreó la pena de muerte por el mismo mandamiento, que descubriéndome el mal del pecado, y la obligación que tenía de evitarle, solo sirvió para que le cometiese con mayor malicia, y con mayor desprecio de la ley. 12. Y así la ley en verdad es santa. 1. Es santa y pura en sí misma. Y el mandamiento santo y justo y bueno. 2. No manda al hombre cosa que no sea justa y conforme a la recta razón. 13. Luego lo que es bueno se ha hecho muerte para mí. 1. Esta es una objeción que se propone el apóstol sobre lo mismo que acaba de decir, que la ley es santa. No por cierto, sino que el pecado, para mostrarse pecado, engendró en mí la muerte por el bien, a fin que el pecado se haga sobremanera maligno por el mandamiento. 2. No por cierto, mas Dios ha permitido que el pecado, esta inclinación al pecado que hay en mí, me ocasione la muerte por el mandamiento mismo, que es bueno en sí, y que debía granjearme la vida, si hiciese de él un buen uso, haciendo conocer mejor a los hombres lo que es el pecado, y hasta donde llega el exceso de su malignidad y corrupción, como si se conociese la malignidad y corrupción de una enfermedad,
que matase a los enfermos con los mismos remedios, los más inocentes, los más saludables, y los más capaces de restituirles la salud.